ponemos. Nuestro Dios, te damos gracias por la vida de tu siervo. Gracias, Padre, porque palabra fresca, palabra nueva, Señor, traes en esta mañana. Bendícele, Señor. Úsale con poder para que pueda bendecir a tu pueblo, Señor. Hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Argelia. Y pues el día de hoy, hermanos, he intitulado a mi mensaje Amando a mi prójimo como a mí mismo. Amando a mi prójimo como a mí mismo. Se ha dicho que prójimo significa sencillamente próximo, es decir, cualquier persona que esté a mi alcance, en todo momento y en cualquier lugar, sea conocido o desconocido, sea niño, joven, adulto o anciano, sea hombre o mujer, sea mi compatriota o un extranjero, comparta o no mi fe, hable o no mi lengua, sea amigo o enemigo, esté bien o esté en necesidad, yo tengo el deber de amarlo como a mí mismo, de acuerdo a las leyes divinas. El Señor Jesús fue muy claro al establecer esta ley del Antiguo Testamento como un principio fundamental de su doctrina. Porque, mis hermanos, el amar al prójimo como uno mismo era una ley desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que en los mandamientos de Dios decía que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Entonces Jesús tomó estos mandamientos y los hizo también una base fuerte de la doctrina suya también, mis hermanos. El Señor Jesús nos lo enseñó con su propio ejemplo, al demostrar su gran amor por todos sus prójimos. Porque el Señor Jesucristo nunca nos enseñó nada que no haya demostrado primero con su propio ejemplo. Demostró su gran amor por los niños, hermanos. Su gran amor por los niños, aceptándolos para formar parte del grupo de sus seguidores. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando habían traído niños y que sus apóstoles impedían a los padres de los niños que se los acercaran a Jesús? Él se enfadó mucho, hermanos, cuando vio eso, y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Está ahí en Marcos 10:14. También, hermanos, predicó al nivel de esos niños, hermanos, que todos los niños le pudieran entender. Vean ustedes, en Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces él hablaba, hermanos, siempre a un nivel que todos los niños podían entenderle, mis amados hermanos. Él también los puso como ejemplo a seguir a los pequeños. Allí en Lucas 9:46 al 48 dice: entonces entraron en discusión, sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió.
porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Vean ustedes, hermanos, él siempre se preocupó por todos los niños que le rodeaban, los puso muy en alto, los defendió cuando los principales sacerdotes y los escribas los estaban criticando. Vean ustedes, allá en Mateo 21, 15 al 16, dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyen lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces vean ustedes, hermanos, Jesús con los niños como prójimos siempre demostró su gran amor por ellos. Pero no solamente por los niños, hermanos, Él demostró su gran amor por todas las personas que le seguían. El Señor predicó la palabra de Dios a las multitudes. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, mis hermanos, cuando les predicó allá en el Sermón del Monte a toda la gente, hermanos, les habló las bienaventuranzas y muchas otros temas que trató allí, mostrándoles el amor a toda esa gente. En la ocasión, hermanos, cuando multiplicó los panes y los peces, nuestro Señor, para darle de comer a la gente, dice que eran 5,000 personas que habían venido a escuchar la palabra de Dios, pero que se hizo tarde y tenían hambre, mis hermanos, y el Señor multiplicó aquellos 5 panes y 2 pececillos para darles de comer a toda la multitud. También, hermanos, la ocasión cuando le pidió la barca a Pedro para poder predicar a toda la gente que se había juntado allí, hermanos, en la playa del mar de Galilea, hermanos. Allí le pidió la barca a Pedro para poder predicar, para que todos lo pudieran ver y escuchar la palabra de Dios. Él siempre, mis hermanos, mostró gran amor a toda la gente, pero no solamente a las multitudes, hermanos, pero también, hermanos, a aquellos que les habló individualmente porque necesitaban la salvación, como por ejemplo a la mujer samaritana, a Nicodemo, al joven rico, a Zaqueo, etcétera. El Señor Jesús mostró su gran amor sanando toda clase de enfermos, de toda clase de enfermedades, y a algunos hasta los resucitó también, que ya habían muerto, hermanos, como la hija de Jairo, como el hijo de la viuda de Naín, como Lázaro, que ya habían muerto, y el Señor los volvió a la vida. Así que vean ustedes cómo el Señor mostró su gran amor por el prójimo, demostró su gran amor por sus discípulos, haciéndolos testigos de acontecimientos excepcionales, hermanos. Ahí en Lucas 10, 23 y 24 dice: y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, los apóstoles de Jesús fueron altamente privilegiados al ser testigos, hermanos, de todas las cosas que nuestro Señor hacía, de todo lo que Él decía y compartía con los demás, mis amados hermanos. De esa manera mostró su gran amor por ellos, hermanos.
El Señor Jesús nos lo enseñó también al contestar las preguntas del intérprete de la ley. En Lucas 10, 25 al 29 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? La historia del buen samaritano ilustra perfectamente quién es el prójimo a quien debemos amar. Jesús entonces contó aquella historia del buen samaritano. Déjenme decir que nuestro prójimo es cualquier persona, aún un desconocido. Dice la palabra en el versículo 30 de Lucas 10, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Es alguien a quien nadie quiere ayudar. Tristemente, muchas veces ni aun los pastores. Fíjense, aquí dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ya lo vemos, hermanos, alejándose al sacerdote que pasó por acá y lo vio ahí en el camino, herido, moribundo, pero él siguió su camino. Muchas veces ni aún los diáconos o los líderes de la iglesia, hermanos, dice así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. También el levita, después del sacerdote, pasó el levita. Es alguien a quien mi Dios me dirige y pone en mi corazón el brindarle mi ayuda. Brindarle mi ayuda sin importar su origen, hermanos. Dice, pero un samaritano, aquí está el samaritano, dice que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aquí lo tenemos, hermanos, al samaritano que lo vio, hermanos, malherido, moribundo, y fue movido a misericordia. La mujer samaritana le mencionó al Señor Jesús sobre el problema entre judíos y samaritanos. ¿Se acuerdan que entre judíos y samaritanos no se llevaban, hermanos? Dice en Juan 4:9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Por lo que cobra un mucho más grande significado el hecho de que el hombre herido haya sido ayudado precisamente por un samaritano, porque era un enemigo, hermano, que no quería nada con el pueblo de Israel, pero él es el que fue movido a misericordia, el que le ayudó, mis hermanos. Brindarle mi ayuda, no importando su situación, el tiempo que me tome, ni el peligro que implique ayudarlo. Este hombre, hermano, se expuso también a que llegaran aquellos ladrones y también a él lo hirieran, también a él lo asaltaran, también a él lo robaran, pero no le importó. No le importó que tenía que dedicar tiempo a aquel herido, hermanos. A lo mejor él tenía algo importante que hacer.
Iba pasando de camino, iba hacia un lugar, pero hermanos, nada de eso le importó. Todo lo hizo a un lado, mis hermanos, y le dedicó el tiempo, lo atendió, hermanos, lo atendió. Dice que sanó sus heridas, hermanos. Fíjense, versículo 34 dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él, hermano. No nomás se lo llevó al mesón, se quedó con él cuidándolo, hermanos, hasta que él se sintiera mejor, hermanos, hasta que él se sintiera mucho mejor, hasta que sanara sus heridas, hermanos. Brindarle mi ayuda, no importando si aún tengo que gastar dinero para ayudar. Fíjense, dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Para el samaritano, mis hermanos, el prójimo fue aquel judío malherido, pero para el hombre malherido, el prójimo fue el buen samaritano. ¿Quién pues de estos 3 te parece? Le dice Jesús a aquel hombre. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Algunos hermanos, basados en la última pregunta del Señor Jesús, piensan que nuestro prójimo solamente es aquel que nos hace algún bien, dándonos así un buen motivo para amarlo, correspondiendo con nuestro amor a todo lo que nos dio. Pero si eso fuera así, entonces nuestro Señor Jesucristo nunca nos hubiera amado, porque nosotros, lejos de darle algo bueno, fuimos unos viles pecadores que solo lo ofendimos y lo maltratamos con nuestra incredulidad. Y sin embargo, Él nos amó tanto que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Jesús nos enseñó que amarnos unos a otros sería el distintivo que nos identificaría como sus discípulos. Pero también nos enseñó que amáramos a nuestros enemigos, que bendijéramos a los que nos maldicen y que oráramos por los que nos ultrajan y nos persiguen, por lo que sabemos que también estas clases de personas son nuestros prójimos. Y por otro lado, al mandar al intérprete de la ley a hacer lo mismo, obviamente el Señor lo estaba invitando a imitar al buen samaritano y no al hombre agredido. Amemos pues a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Amados hermanos, ¿cuánta gente hay necesitada a nuestro alrededor? Y no solamente hablo de necesidad de salud, o necesidad de dinero, o necesidad de cosas materiales, hermanos. Aquí en los Estados Unidos, gracias a Dios, hermanos, no hay hambre, no hay esa clase de necesidades, hermanos. Pero hay mucha gente que está necesitada espiritualmente, que se están muriendo en el pecado, hermanos, en la rebeldía contra Dios. Y necesitan, hermanos, ayuda urgente. Hagan de cuenta que están tirados como a ese hombre que estaba ahí tirado en el suelo, hermanos,
muriéndose, moribundo, herido. Porque las heridas espirituales son a veces hasta más profundas y más terribles que las heridas físicas, hermano. Las heridas del alma, las heridas del espíritu. Y ahí es donde Dios quiere que tú y yo demos la mano. Pero también, hermanos, pensando en el área misionera, ¿cuántos hay alrededor del mundo que sí tienen tanto necesidades espirituales como físicas? Y ahí es donde entran, hermanos, nuestras ofrendas que se mandan para ayudar a todos aquellos que también necesitan de comida, que necesitan de medicina, que necesitan, hermanos, de las cosas materiales también. Entonces, hermanos, nuestro trabajo es grande y el Señor nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Otra manera es la oración, como hoy que mi esposa oró tan bonito por Gabriel, hermanos, ¿ya?, que va a ser nuevamente operado, y por todos aquellos, por Tomás, que ha estado también tan enfermo, y bueno, todos aquellos hermanos que están pasando por pruebas y tribulaciones. También por medio de la oración tú puedes mostrar tu amor a tu prójimo, mi hermano. Muy bien, que Dios me los bendiga y que nos ayude, hermanos, a ser fieles cumplidores de la palabra de Dios.